Descubriendo. Descubriendo. Hola, buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. La mesa de trabajo del programa, integrada por Salim Hasir, Juan Manuel Pombo, quien les habla, Neil Barrios, y detrás de cámara en producción, Trinidad Ortiz y Santiago Barrios en las cámaras. Estamos también transmitiendo, además del programa en vivo en YouTube, estamos a través de la página de la emisora de Radio Cultural Planeta Conciencia, www.rcpc.co. El tema de hoy, los orígenes ocultos de la metafísica, un programa muy interesante que busca o tiene como objetivo conocer realmente los orígenes, de dónde surge esta filosofía, esta tendencia que en estos momentos, en esta actualidad, tiene muchos seguidores. Creo que haciendo este recorrido histórico de conocimientos podemos ubicarnos en lo que tenemos que tener en cuenta y por supuesto aquello que no. Saludo a Juan Manuel. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Neil, un saludo para ti, para Salim y para las personas que se están conectando en estos momentos. Estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes esta investigación, promete estar muy interesante y esperemos que les sirva de complemento también a todas las investigaciones que ustedes vengan adelantando en referente a este tema. También está con nosotros Salim. Hola Salim, ¿cómo estás? Hola Neil, hola Juan. Saludar a nuestros oyentes y televidentes que están con nosotros, nos acompañan cada viernes. El tema de hoy sobre la metafísica, ¿no? Nunca habíamos hablado como tal de la metafísica, hemos tocado algunos aspectos en varios programas, pero hoy queremos tocar, digamos, los orígenes y más a profundidad qué significa todo este movimiento que, bueno, nos va a arrojar muchas respuestas y algunos datos que desconocíamos, sobre todo los orígenes, porque lo que mayormente conocemos es ya la época moderna de cómo se viene manejando en los distintos grupos que practican y estudian todo el conocimiento metafísico. Así que sean todos bienvenidos. Bueno muchachos, gracias. Aquí tenemos a los oyentes conectados ya en el chat. Vamos a saludarlos antes de iniciar. Lili Montes, muy temprano conectada. Hola gente bonita. Y Descubriendo, saludos desde México. Jorge Damián dice, amigos, ¿cuándo pueden hablar sobre el conde de Saint Germain? Ya que es toda una incógnita. Bueno, decirles, antes de iniciar este programa, que hace ya varios años hicimos un programa dedicado al maestro Saint Germain. Si quieren, pueden entrar a la página del programa descubriendo.com.co, allí en la zona de audio programas, porque fue un programa de aquellos que hacíamos hace mucho tiempo en radio. Entonces está grabado el sonido, el audio del programa, y pueden por supuesto ponerse al tanto de esta investigación que hicimos en su momento. Bien, entonces, bueno, también decirles que la página tuvo un problema, parece que le cayó un tipo de virus y ustedes no podían entrar a la página del programa, descubriendo.com.co, pero acabado de hablar con Dexter, nuestro compañero Dexter, nos dice que ya resolvió el problema, así que ya pueden entrar nuevamente a verificar y a contener toda la información que ahí tenemos colocada. También tenemos a Michelle Andrea Solar, buenas noches Neil y su equipo de trabajo. También tenemos a Tiguer, Neil, la metafísica que se va a tratar es la de Connie Méndez. Bueno, no solamente vamos a hablar de Connie Méndez, porque vamos a hablar de los orígenes ocultos de la metafísica. Tenemos que ir más allá. También tenemos Edinson Astorga. Buenas noches para todos, reportando sintonía desde Bogotá. Que el Padre Eterno los bendiga y proteja con mucha sabiduría. También tenemos a Vanessa Ross. Hola, buenas noches, saludos cordiales. María Elena Botero Correa, buenas noches. Un saludo muy especial desde mi corazón para todos aquí conectadas desde Cali.
Bien, ahí están todos ustedes conectados y vamos a iniciar entonces el programa de hoy relacionado a la metafísica. Por supuesto, como siempre, iniciamos con definiciones. Y la primera definición que tenemos y que pueden ver allí en pantalla también es sobre el principio de la metafísica, ¿no? Se dice que es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo como entidad, ser, existencia, objeto, propiedad, relación, causalidad, tiempo y espacio. Es decir, que todos estos temas, más allá de lo físico, más allá de lo material, es lo que estudia la naturaleza o lo que estudia la filosofía, una rama de la filosofía. Además, también se nos dice que antes del advenimiento de la ciencia moderna, muchos de los problemas que hoy pertenecen a las ciencias o pertenecen a las ciencias naturales eran estudiados por la metafísica bajo el título de filosofía natural. Hoy, la metafísica estudia aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación empírica. Un personaje muy influyente en el mundo de la metafísica como Immanuel Kant afirmó que las afirmaciones metafísicas son juicios sintéticos a priori que por principio escapan a toda experiencia sensible. De tal manera que lo que vamos entendiendo en esta primera parte de definiciones es que antes de que existiera la ciencia como la manejamos hoy, el ser humano buscó dar respuesta a muchos asuntos, no solamente palpables, sino más allá de lo físico, el ser, lo que somos, en fin. Y aparecieron una especie de pensadores, de resoluciones, de locubraciones sobre estos temas, y ese filosofar es lo que se conoce exactamente como la metafísica. De hecho, conozcamos que Andrónico de Rodas fue el creador de esta palabra, ¿no? El creador de la palabra metafísica. Estamos hablando de los pensadores antes de Cristo, ¿no? Los que apoyaron, los que generaron este movimiento a principio de nuestra era. Sí, además otro personaje que influyó desde la antigüedad fue Aristóteles. Él designó la metafísica como la primera filosofía, así la designó el propio Aristóteles. En la química se asume la existencia de la materia y en la biología la existencia de la vida, pero ninguna de las dos ciencias define la materia o la vida. Solo la metafísica suministra estas definiciones básicas. La ontología es la parte de la metafísica que se ocupa de investigar qué entidades existen y cuáles no. Más allá de las apariencias, la metafísica tiene dos temas principales. El primero es la ontología, que en palabras de Aristóteles es la ciencia que estudia el ser en cuanto tal. El segundo es la teleología, que estudia los fines que causan, cómo causan la última de la realidad. Existe, sin embargo, un debate que sigue aún hoy sobre la definición del objetivo del estudio de la metafísica y sobre si sus enunciados tienen propiedades cognitivas. A lo largo de los siglos, queridos oyentes, muchos filósofos han sostenido, de alguna u otra manera, que la metafísica es imposible. Esta tesis tiene una versión fuerte y una versión débil. La versión fuerte es que todas las afirmaciones metafísicas carecen de sentido o significado. Esto depende, por supuesto, de una teoría del significado. Ludwig Wittgenstein y los positivistas lógicos fueron defensores explícitos de esta posición. Por otra parte, la versión débil es que, si bien las afirmaciones metafísicas poseen significado, es imposible saber cuáles son verdaderas y cuáles falsas, pues esto va más allá de las capacidades cognitivas del hombre. Como decía Neil, digamos que la ciencia, tal como se conoce ahora, con tantas herramientas, ¿no?, para estudiar diversos fenómenos de la vida misma, ¿no?, de la naturaleza, del universo, antes no se contaba con ello y, bueno, se hacía recurso del pensamiento y muchas veces de la imaginación humana para intentar explicar estos fenómenos. Hoy en día
digamos que, por decirlo así, la contraparte de la metafísica vendría siendo la física, ¿no? La ciencia como tal, que a través de fórmulas matemáticas puede medir y predecir los fenómenos con gran precisión. Y bueno, ahí es donde está el debate, ¿no? O las diferencias entre ambas corrientes. Porque desde la antigüedad se planteó el movimiento del positivismo, que era, digamos, que un pensamiento científico inicial que decía que todo lo que no se podía comprobar, pues no era válido, ¿no? Solo era válido lo que se pudiese medir y palpar. Pensamiento que hoy, traducido al método científico, son los que los grandes científicos en su gran mayoría poseen, ¿no? Lo que no se pueda medir, pues es campo ya de otras corrientes, de creencias y ahí entra la metafísica. Y ahí es donde entra la metafísica y otras corrientes que explican lo que la ciencia no ha podido explicar o no ha podido medir. Claro, recuerden que esta parte del programa de definiciones nos sirve mucho para ubicarnos de acuerdo a lo que se entiende del tema y luego así ir desarrollándolo y poder llegar a conclusiones pues contundentes. Juan, ¿qué más tenemos sobre la metafísica? Bueno, a grandes rasgos, la metafísica presenta tres características principales, ¿no? Es de carácter especulativo, es la primera. Suele partir de una idea primordial o de un principio supremo. Por ejemplo, exacto, Dios, la idea, el ser, a partir del cual procede a interpretar la realidad. La segunda característica es de procede de manera inductiva, busca unificar las ideas y resultados de todas las ciencias en busca de una imagen metafísica de la realidad. Y la tercera característica puede ser reduccionista, a veces deviene en un mero artificio especulativo mediante el cual los seres humanos deben partir para poder aproximarse y conocer la realidad. En este sentido, puede emplearse incluso como un término despectivo hacia una doctrina o una proposición científica. Entonces, de acuerdo a las especulaciones, según estas tres características, la metafísica lo que busca es encontrar la realidad de todas las situaciones, incluso, como dice aquí, uniendo pues la búsqueda de todas las ciencias. Claro. Pero también tiene algo de especulación, ¿no? También, claro que sí, es especulativo. Es una de las características especulativas. Una de las características, por supuesto. Entonces, hablemos ahora de aquellos personajes que desde la antigüedad han venido aportando a la filosofía metafísica, ¿no? Por ejemplo, retomemos un poquito más a Aristóteles. Aristóteles designó la metafísica como primera filosofía, la primera filosofía. En la química se asume la existencia de la materia y en la biología la existencia de la vida, pero ninguna de las dos ciencias define la materia o la vida, solo la metafísica suministra estas definiciones básicas. De tal manera que estamos dándonos cuenta que personajes en la antigüedad aportaron mucho al mundo de la metafísica. Otros exponentes, además de Aristóteles, ya les dije, Andrónico de Rodas, que fue quien bautizó pues esa filosofía o esta rama de la filosofía como metafísica. También aparece Santo Tomás de Aquino, que expresa que es el estudio de las causas primeras, muchachos. Entonces, si estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, estamos hablando de un religioso, ¿no? De un clérigo. Y en este sentido, también podríamos decir que la metafísica entra a hacer ese análisis del origen del ser, del origen del espíritu humano, del origen y esencia de lo que somos, algo que está muy relacionado, por supuesto, también con la religión. De hecho, cuando se estudia teología, una de las ramas que se entra a estudiar dentro de esto es la filosofía, ¿no? Entonces se comienza a estudiar los grandes pensadores y lo que cada uno de ellos aportó a las respuestas especulativas o de conclusiones o de análisis de pensamientos, aportando al desarrollo de las grandes incógnitas de lo que somos. Ahora bien, además de ellos, por supuesto tenemos también a George Hegel, que considera la metafísica teológica con la misma finalidad que la religión. Esto igualmente lo refuerza lo que acabamos de comentar. Otro personaje muy influyente en la metafísica es Immanuel Kant. Él realizó un importante tratado de la moral a partir de la reflexión de la metafísica como disciplina del pensamiento y también definió ontología como metafísica.
Y el último que tenemos aquí en nuestra lista, ya un poco más en nuestra época, es Martin Heidegger. Él consideraba la metafísica como una doctrina de olvido del ser. Entonces cada uno de estos pensadores comenzó a aportar en este filosofar de lo más allá o de lo más allá de lo físico. Pero de ahí en adelante comenzó a surgir un proceso que a nosotros aquí en la mesa de trabajo nos llama la atención y también queremos llamar la atención de ustedes. Este programa está destinado a personas inquietas, personas que están buscando, y en ese proceso de búsqueda, por supuesto, la metafísica está allí. Ahora, muy bien, por definición, cuando estamos hablando del ser, cuando estamos hablando del espacio-tiempo, cuando estamos hablando de eso que científicamente aún no se ha llenado como respuesta, entonces estamos filosofando, y dentro de esa rama de filosofía estamos siendo metafísico, estamos tratando un tema más allá de lo físico. Así que yo le puedo decir a Salim y a Juan, o a algunos de ustedes, que están navegando en esas aguas de la metafísica cada vez que están haciendo este tipo de reflexiones. De hecho, cuando tenemos conversaciones con personas que hacen parte de la religión sobre estos temas de los cuales estamos hablando, alguno de ellos nos puede decir, ve, de pronto tú estás metido en la metafísica. Pero no sabiendo esta persona que también dentro de la religión, tocando y abordando los temas del espíritu, también la metafísica está allí metida. Sí, cabe también resaltar lo siguiente. Cuando se empezó todo este movimiento de la metafísica, el origen, pues lo dan pensadores que datan antes de Cristo, por lo cual una de las características de esos orígenes de la metafísica es que era especulativa e incluso también intuitiva en darse respuesta a las necesidades que el ser humano de esa época venía presentando. Por eso que parte de esa base de la especulación y de lo intuitivo en muchas veces. Claro, fíjate que hay un pensador, un filósofo llamado Amador Martos, que creo que resume todo lo que en la antigüedad hicieron los filósofos, sí, que acabamos de mencionar y los que a medida del tiempo comenzaron a retomar el tema. Él dijo, cuando se especula, ojo lo que tú dijiste, cuando se especula sobre ideas por llegar o por descubrir, sean de carácter intelectual o científico, se está haciendo metafísica. Y ahí lo definió claramente. Se está viajando al futuro para traer al presente realidades potenciales. Es decir, comenzar a darse respuesta de aquellas cosas que en la actualidad o en el momento no tienen una explicación o sustentación lo suficiente desde el punto de vista científico. Entonces estamos abordando ya metafísica, o estamos haciendo metafísica. Sí, porque desde lo que es el origen del concepto de, digamos, dar respuesta a partir del pensamiento, la intuición humana, es una práctica, yo diría que natural, una práctica sana que muchas personas en aquella época comenzaron a hacer al ver el mundo que les rodeaba y no poder explicarse ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente pensaba de dónde procedían los rayos, por ejemplo, los relámpagos, o hacia dónde iba el sol cuando se ocultaba. Ese tipo de fenómenos para ellos en aquella época, el único recurso que tenían era su pensamiento, ¿no? Su imaginación, su intuición. Hoy en día son fenómenos que la ciencia ya puede explicar ampliamente. Sin embargo, también hoy en la actualidad hay muchísimos fenómenos que la ciencia, por más avance que tenga, no ha podido explicar. Y ahí es donde entra nuevamente ese pensamiento del ser humano de explicarse estos fenómenos. Evidentemente muchos nos lo explicamos de acuerdo a nuestro patrón cultural, nuestra religión, nuestra creencia. Y ahí entra la metafísica también con todos los componentes que tiene. Ya la metafísica no como ese pensamiento de buscar respuestas más allá de lo físico, sino la metafísica actual como corriente, ¿no? Como agrupaciones, como filosofía, ¿no? Como movimiento. Y dentro de ese movimiento hay respuestas, pero vamos a ver que las respuestas que se daban los seres humanos en aquella época varían mucho en la metafísica actual. Claro, por supuesto. Y en eso han influido no solo los personajes que tú has mencionado, sino otros personajes que introdujeron un pensamiento distinto
a todo este mundo metafísico. Y ahora lo vamos a ver. Sí, digamos que Manuel Kant en una de sus obras, Fundamento de la Metafísica de las Costumbres, que fue escrito en 1785, a partir de su perspectiva, desarrolló un importante tratado de moral a partir de la reflexión de la metafísica como una disciplina de pensamiento que pretende estar por encima de todas las experiencias. Y esa misma crítica fue el filósofo alemán Martin quien reaccionó contra la metafísica al considerarla una doctrina de olvido del ser. Paradójicamente, su objetivo principal de reflexión que partía desde Aristóteles y Platón. Y actualmente, lo que decía Salim, la metafísica ha derivado en reinterpretaciones de talante místico esotérico que procuran darle respuestas a nuestras inquietudes espirituales. Bien, lee por favor esa última parte, porque esa última parte nos va a servir para enganchar, entrar en el próximo. Sí, aquí nos dice que actualmente la metafísica ha derivado en reinterpretaciones de talante místico esotérico que procuran darle respuestas a nuestras inquietudes espirituales. Mucha atención, amigos, de descubriendo esta parte que Juan Manuel nos comparte, porque yo quisiera hacerle una pregunta a la mesa de trabajo y a ustedes allá también en sus casas, y es lo que hasta el momento nosotros hemos estudiado, leído y compartido de lo que es la metafísica. Es lo que habitualmente se nos viene a la memoria o a la mente cuando alguien nos dice, estoy estudiando metafísica. No, para nada. En mi caso personal, no. No. ¿Por qué, muchachos? Actualmente la metafísica, así como lo dice el párrafo que acabamos de leer, ha tenido diferentes reinterpretaciones a través del tiempo. Lo más cercano a nuestros tiempos, a nuestro modelo del pensamiento, son esa parte mística, esa parte esotérica que se le ha dado, con rituales incluso, para responder todas esas necesidades espirituales que naturalmente el ser humano tiene. Es por eso que nosotros, si a mí me preguntan, la metafísica actualmente está más mezclada con lo místico y lo esotérico que con lo que fue principalmente la metafísica. Claro, ¿qué dices tú al respecto, Salim? Sí, la metafísica sufrió bastantes cambios, tuvo varias mezclas de distintas doctrinas, algo parecido a lo que le ocurrió a la gnosis. Aquí hicimos un programa sobre la gnosis, y la gnosis partía de un estudio sano de conocimientos, de distintos documentos y reflexión y aplicación de esos conocimientos, y luego se fue mezclando en el tiempo con otras cosas hasta dar lo que hoy es en día la gnosis, digamos que una corriente también mística con ciertos rituales que desvió la intención inicial. Claro. Igualmente pasó con la metafísica. La metafísica era un pensamiento libre de análisis, de reflexión, de buscar respuestas a base del pensamiento y la intuición, y se convirtió en lo que hoy es un movimiento también espiritista, también místico, que se le introdujeron rituales, creencias incluso, que bueno, quienes comulgan dentro de esto creen tener allí pues bien. Las entonces la metafísica de la que hablamos ahora tiene sus exponentes, tuvo sus exponentes, Aristóteles, y hablamos también de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, Platón incluso. Es decir, que para que se desarrollara tuvo que haber exponentes que agregaran su trabajo de pensamiento, y yo quiero destacar siempre algo que tú dijiste, y es lo especulativo, que luego el ser humano busca consolidar y comprobar, y que deje de ser solo especulación y se convierta en una realidad. Ahí parte la metafísica. Así es. Pero si estamos hablando de una nueva reinterpretación y nuevos aportes a lo que hoy conocemos como es metafísica, también deben haber exponentes de esa nueva o neometafísica. Y para eso tenemos que hablar de un personaje muy influyente que ha determinado en gran parte, bueno, varios, ¿no? Vamos a hablar hoy de tres. Uno de ellos es Allan Kardec. El otro es el maestro Saint Germain y la otra es Connie Méndez. Es decir, estos tres exponentes no son los únicos, ¿verdad? Solamente queremos destacar estos. Son los proponentes de la neometafísica, esa que en estos momentos es
bueno, buscada por muchos buscadores. Recuerden, por ejemplo, cuando hablamos de la neometafísica, entonces entra dentro de ese estudio elementos como el astral, del cual aquí hemos hablado, los viajes astrales, toda esta parte, la recordación de vidas pasadas, o sea, los últimos programas que hemos venido haciendo, ¿no? Los enlazamos y entendemos que la metafísica ha entrado ahí, o la neometafísica. Fíjese que he utilizado un término para diferenciar lo que hemos venido estudiando desde el principio del programa, ¿no? La neometafísica y sus exponentes. Hablemos entonces de Allan Kardec, Juan. Bueno, Allan Kardec fue nacido en Lyon el 3 de octubre de 1804 y murió en 31 de marzo de 1869. Fue traductor, profesor, filósofo y escritor francés, considerado el sistematizador de la doctrina llamada el espiritismo. Cursó sus primeros estudios en Lyon y los completó en Suiza como discípulo y colaborador del pedagogo suizo Herrich. No realizó estudios universitarios. Afirmaba conocer los idiomas alemán, inglés, italiano, español y neerlandés. ¿No hizo estudios de qué? Universitarios. Okay, no los cursó. Ahí es donde surge lo especulativo, ¿no? Exactamente. En 1831 pasó a formar parte de la Real Academia de Arras. En 1824 ya se había trasladado a París, donde se dedicó a la enseñanza, primero a la institución fundada por él mismo sobre el modelo aprendido por el profesor suizo, y más adelante, de forma privada, cuando los problemas económicos lo obligaron, la liquidó. Y en 1832 contrajo matrimonio con Amélia Baudet, tuvo 9 hijos y fue este el periodo de su vida donde elaboró y publicó varios de sus libros más conocidos: Curso práctico y teórico de la aritmética, Plan propuesto para el mejoramiento de la instrucción pública, Gramática francesa y clásica, Catecismo gramatical y lengua francesa. Correcto. Entonces el tipo se caracterizó por el espiritismo, ¿no? Hablando de aquellos términos y aquellas energías más allá de la vida, o del desencarnado, o del muerto, y toda una ciencia que desarrolló al respecto. Salina, hay otro personaje muy influyente, pero bastante influyente, que ha determinado fundamentos contundentes de la neometafísica. Fíjese que viene de 1700, creo. Sí, el conde Saint-Germain. El conde Saint-Germain. Él vivió o sea, se data de 1693 su nacimiento hasta 1784, es lo que dice la biografía oficial. Fue un enigmático personaje descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado, conocido por ser una figura recurrente en varias historias de temática ocultista. Algunas fuentes citan que en realidad el famoso sobrenombre francés proviene del latín Sanctus Germanus, es decir, santo hermano, y aunque no se sabe dónde nació, lo más probable es que fuera en un castillo de los montes Cárpatos, hijo del último príncipe de Transilvania, Francisco Rákóczi II, y su primera esposa, Teleki. A pesar de ello, su muerte está registrada el 27 de febrero de 1784 en Eckernförde. Su historia está escrita en la muy santa Trinosofía, más conocida como la Santísima Trinosofía. Este es el único libro que escribió, por lo tanto, los demás libros que se le atribuyen son apócrifos. Formó parte de la francmasonería, aunque no fue contrario a la monarquía de Francia. Los consejos que dio en esa corte para tratar de evitar la resolución no fueron tenidos en cuenta. En la cultura popular se han escrito libros que se adjudican a relatar la historia de Saint-Germain. Incluso en el cine o en la serie Outlander también se hace mención de este personaje. Un poco más sobre la biografía de Saint-Germain, que se le consideró misterioso y enigmático. ¿Por qué se le consideró enigmático? Primero, porque no se sabe con claridad dónde nació. Y segundo, se registra una fecha de su muerte, pero tampoco está muy claro. Así como llegó, desapareció. Así como llegó, desapareció, exactamente. Además de tener varias capacidades, también se cuenta que siempre se le vio joven. Es decir, no hay un
No hay una historia que narre claramente sobre cuando era muy joven o cuando ya estaba anciano y murió. Siempre se le vio aparentemente de una misma edad, De un mismo semblante. de un mismo semblante. Dio mucho de qué hablar en Europa durante el siglo XVIII, frecuentaba las cortes europeas, trataba con los reyes de la alta aristocracia, era muy respetado y admirado por su gran erudición, sus aptitudes y poderes, así como por su porte distinguido y su elegancia personal. Tenía un misterioso encanto, un gran atractivo, fue muy apreciado por los reyes, altos personajes, por la nobleza en general, especialmente por Luis XV de Francia, Pedro el Grande y Catalina de Rusia. En 1758 ya era conocido en Francia y Rusia, defendiendo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Se desconocía el origen de su fortuna, su nacionalidad y si tenía esposa e hijos. Era un hombre muy educado, elegante y noble. Se dice que hablaba a la perfección el francés, inglés, español, italiano, chino, árabe, alemán, ruso, Mejor portugués, dicho. latín y sánscrito. También Todo. tenía vastos conocimientos sobre política, artes, ciencias, poesía, medicina, química, música y pintura. No permanecía mucho tiempo en un lugar y viajaba constantemente por toda Europa. Cuando se cansaba iba al Tíbet, África o Turquía. Se cuenta, además, que era ambidiestro, mejor dicho, el tipo De todo. era un 10 en todo. Era un 10. Sí, Era, un bárbaro. era, como dice en el libro de Daniel, no era entendido en enigmas el personaje, muy elocuente. Las primeras menciones históricas sobre el conde Saint-Germain se remontan a 1740, cuando se convirtió en un asistente habitual de los eventos más selectos de Viena. Como decimos acá, el tipo estaba en la pomada de los reyes de Europa. Claro. El conde, Claro, que porque- entonces tendría unos 34 años de edad, vestía de forma muy elegante y llevaba siempre encima una gran cantidad de diamantes que utilizaba en vez de dinero. Estando en Austria, parece que Saint-Germain fue capaz de sanar contra todo pronóstico al mariscal francés Belle Isle, que había sido herido de gravedad en Alemania. En agradecimiento, el militar le llevó a París, donde puso a su disposición un laboratorio muy bien equipado. Fue precisamente en esta ciudad donde empezó a forjarse la leyenda de Saint-Germain. Según otras versiones, el conde de Saint-Germain aparece en Francia en 1758, procedente de Holanda, Inglaterra y Alemania, países que había estado visitando en misiones políticas. Así que el personaje es, todo un enigma, porque además de desconocerse claramente sus orígenes, su nacionalidad, de dónde sacó la plata que tenía, por qué era tan, tan querido por los reyes de Claro. Europa, sabía de todo, ¿no? Cuánto idioma, conocía de ciencias, conocía de política, el tipo era muy respetado. Claro. Y además de esto, tenía un amplio conocimiento en el ocultismo y fue masón. Bien, ahí en el programa que les dijimos que hicimos ya hace varios años, dado nuestras conclusiones del personaje, ¿no? Aquel personaje con esta capacidad ni siquiera de verse un poco más anciano, nos hace pensar que pues tenía un disfraz de ser humano, pero que realmente en el fondo no lo era. Ahora bien, yo quiero destacar algo para que vayamos entrando y vayamos definiendo lo que significa, por supuesto, la nueva metafísica. Y es que los filósofos de la antigüedad tenían claridad y lo decían abiertamente, la metafísica, y por eso ellos no, porque ese era el fundamento de ellas, era especular sobre aquello que se tenía que descubrir en el futuro. Es decir, comenzar a analizar, reflexionar, pensar, proponer antes de que lo tengamos absolutamente comprobado. Entonces, eso es especulación. Y así era. Más adelante las cosas lograban comprobarse. Pero cuando entran personajes como el maestro Saint-Germain, con toda esa aura de especialidad, de ungido y todo aquello, lo especulativo de lo pensado y lo reflexionado, o lo contactado como conocimiento ya no tan lumínico, comienza a convertirse en una verdad. De lo especulativo anterior del manejo filosófico a las verdades sentadas y fundamentadas en lo que ya no sería simplemente la metafísica, sino que sería una nueva religión mística. Ojo, una nueva religión ahora mística. ¿Cuál es la diferencia? Cuando los postulados
ya no se consideran simplemente una especulación, sino que se consideran ya una verdad. ¿Y eso quién lo promueve? Pues el personaje influyente que crea esa nueva tendencia de la metafísica. De tal forma que luego aparece del maestro Saint Germain, aparece una persona, un personaje, una rusa, Elena Blavatsky, que conocemos de su experiencia, porque de esto se ha escrito mucho, de su canalización con seres de Agartha Shambhala, es decir, con seres de ciudades intraterrenas, por supuesto no de carácter positivo, sino de carácter negativo. Así como también ese mismo carácter lo tuvo el maestro Saint Germain, un ente de oscuridad disfrazado de luz y de conocimiento para establecer nuevas normas religiosas místicas y crear una neometafísica. Luego aparece otro personaje, ya un poco más acá, que murió en 1970 y pico, Sí. que es la venezolana Connie Méndez. Connie Méndez hace algo, antes de que Juan Manuel nos hable un poco más de ella, y es que ella le da a la metafísica un toque más divino, ¿no? Un toque más religioso, metafísico. Permito que el tiempo divino se cumpla porque el tiempo de Dios siempre es perfecto. Una frase de Connie Méndez. Es decir, cuando hablamos de que todo es en el tiempo divino, de que todo es en el orden divino, eso es religiosidad, pero untada de neometafísica. Y todo esto lo une usted y es las corrientes metafísicas que en la actualidad tanto adepto tiene Juan. Bueno, Connie Méndez, Juana María de la Concepción Méndez y Guzmán, así era su verdadero nombre, nació en Caracas, Venezuela, y fue una artista y maestra esotérica. La metafísica de Connie Méndez es una corriente que le dio la mayor parte de notoriedad fuera de su país natal, aunque su vida no transcurrió por ese camino principalmente. Connie Méndez es la madre de lo que estábamos hablando ahorita, la metafísica cristiana. Ella inicia sus investigaciones en este campo en 1939 durante la Segunda Guerra Mundial bajo el amparo del movimiento espiritual del Nuevo Pensamiento. En Estados Unidos fue discípula de Emmett Fox, una figura muy importante e inspirador de la hoy muy conocida Alcohólicos Anónimos. Ella realizó las primeras traducciones de sus libros al español. Aprende también del conde Saint Germain, un personaje popular entre aquellos aficionados de las ciencias ocultas, y en 1945 Connie crea una hermandad de Saint Germain, a quien finalmente le queda el nombre del movimiento de metafísica cristiana, publicando varios libros muy conocidos dentro del género de la autoayuda, siendo 4 en 1 de los más populares. 4 en 1, los libritos 4 en 1. 4 en 1 de los más populares. La metafísica cristiana tiene como un concepto principal que todo es mente. El todo es la realidad, sustancia que subyace de todas las experiencias que conocemos como universo material, es decir, todo lo que es evidente para nuestros sentidos. Sin embargo, todo eso no es más que un espíritu en sí mismo, incognoscible e indefinible, infinito y universal. Es la mente la que genera la parte material. El universo se creó en la mente de Dios, del todo, donde vivimos realmente nosotros. Bien, entonces ella prácticamente hace una mezcla. Sí, ella hace una síntesis de toda la metafísica y de la neofísica actual. Ella hace una síntesis y crea este movimiento de la metafísica cristiana, dándole un toque, así como lo decíamos ahora, más religioso. Más divino, más de... Y eso obviamente viola lo que naturalmente era la metafísica, ¿no? Que era un libre pensamiento de las personas que se intentaban dar respuesta a aquellas preguntas. Ella crea un movimiento ya más religioso, hace las personas más dependientes y se crea pues toda una filosofía. Ella es la que introduce lo de los arcángeles, ¿no? Así correcto, es. Los 7 rayos. Los siete rayos. Fíjate que ahí ocurre algo, cuando tú mencionas esto, me hace entender de que aquellas personas que por avance, porque el avance de espíritu de los seres humanos es natural. O sea, nosotros siempre no vamos a estar en el mismo impulso de espíritu o en el mismo impulso de creencia, sino que vamos ascendiendo de acuerdo a las experiencias que tengamos en las encarnaciones. Entonces aquellas personas muy cercanas a lo religioso
veían una transición bastante interesante hacia el mundo metafísico con la propuesta metafísica de Connie Méndez, ¿no? Claro. Es decir, no me alejo de Dios porque estoy hablando del orden divino, cosas como esas, ¿no? Interesante. Entonces, otra pregunta, muchachos. Bueno, aquí hay una pregunta de un oyente, John Pino está insistiendo en una pregunta, por supuesto, vamos a leerla. Dice, amigos, me gustaría preguntarles sobre el concepto de la resignación, o quién dijo como referencia persignarse. Le pregunto al darme cuenta que la cruz hace referencia a los 4 poderes impuestos. Bueno, es una pregunta donde él mismo se responde. No sé por qué nos pregunta, ¿no? Si él mismo tiene su respuesta. Y yo voy a aprovechar esta pregunta de John, porque en este momento a veces nosotros necesitamos refrendar o que alguien nos respalde en lo que nosotros conocemos o en lo que nosotros nos respondemos. Y precisamente esa es la metafísica, ¿no? Pero no la de ahora, ¿no? Sino de la de antes. Cuando tú comienzas a analizar y comienzas a darte respuesta de aquellas cosas que no están a simple vista, sino más allá. Eres metafísico en ese momento, ¿no? Utilizando el ejercicio que está haciendo aquí John. Pero debemos comenzar a creer en nosotros mismos. Ahora, yo hago mi aporte a la reflexión que está haciendo John sobre la persignarse, ¿no? Supongo que es esta la señal que se utiliza mucho cuando se entra a un templo o se pasa por un templo. Básicamente se está haciendo una rememoranza dentro de la creencia a la cruz en la que murió Jesús o las fuerzas, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Y acá qué es? Amén. Bueno, como terminar con el amén acá. Eres mal católico. Fui muy mal católico. Sí. Entonces, el tema es que cuando se hace así, se está creyendo que se está recordando a Jesús y todo esto. Como un homenaje, de respeto, una señal de respeto. Sí. Tú no puedes pasar por una iglesia sin hacer así. Se echa uno la bendición. O sí, écheme la bendición. Entonces, si vamos al símbolo de la cruz, por supuesto es un símbolo de muerte. Es el símbolo por el cual es crucificado el Hijo del Hombre. Y es crucificada también la humanidad. En 4 poderes, como lo dice yo, como muy bien lo interpretó él mismo. Política, militarismo, religión y... ¿cuál es la otra? Economía. Economía. Exacto. Ahí están los 4 poderes. Y hay otros que dicen que cuando se hace esta cruz así, recuerden que está invertida porque esta línea horizontal está más, de la cabeza al pecho más entonces largo. Es una cruz invertida que sería un símbolo de anticristo. Es decir, nada de luz divino y luz tiene eso, ¿no? Pero bueno, la gente lo hace en su creencia y es respetable el que lo haga creyendo que tampoco quiere decir que si usted hace así le va a salir el diablo. O sea, le va a salir el diablo, no hay problema. Es parte de la creencia, ¿no? Sí. Es parte de la creencia. Bueno, entonces ya hablamos de la metafísica, de esos pensadores especulativos que hablaban de antes, de las cosas que antes se descubrieran. Bueno, yo pienso que esto es así, yo pienso que esto es así, creo que esto es así, creo que esto se mueve así, pero el desarrollo de la vida y de las experimentaciones comenzó a constatar eso. Entonces lo que primero fue una percepción metafísica, luego la ciencia comienza a explicarlo. Ya deja de ser metafísica y se convierte en ciencia. Ahora bien, así se entiende claramente y no se ruborizaban aquellos personajes en entender que eran especulaciones, que aportaban mucho al desarrollo de lo que sentíamos, de lo que creíamos y de hacia dónde debíamos caminar. Es decir, era necesario, claro, era parte de nuestro desarrollo. Pero ya luego aparecen personajes también promotores de una nueva filosofía. Ya no la filosofía madre, como le decía Aristóteles, sino la filosofía o la neofilosofía metafísica, donde ya dejaron de ser especulaciones y se comenzaron a convertir en verdades, entre comillas verdades. Ahora paso a otro punto del programa. ¿Qué fue lo que hizo que estas corrientes neometafísicas estipularan ciertas deducciones como verdades? Por supuesto, tendremos que hablar aquí de información, de no conocimiento, sino conocimiento de la otra fuerza para vincular al pensamiento humano el pensamiento o conocimiento de la serpiente, como también es conocido. De tal manera que se presentaron personajes para que esto ocurriera. El misterioso maestro Saint Germain, el contacto, que dicen canalizador, pero fue un contacto de tipo negativo a la señora Elena Blavatsky, y de ahí en adelante se entremezcla toda una ciencia oscura con
pensamientos y reflexiones de la luz para crear una nueva adicción en la búsqueda del ser humano a respuestas más allá de lo físico, lo espiritual, ¿verdad? La espiritualidad o aquello que el hombre quiere entender de lo que le rodea. Hasta llegar a hoy, donde precisamente Connie Méndez ya le mete la otra parte que suena como más religiosa, más para atraer más adeptos, ¿no? Recuerden que también detrás de esto hay, vengan, yo quiero que hagamos esto acá y someter al ser humano a esa nueva creencia. Así que estando en la religión sucede lo mismo, pero estando en la metafísica, a la neometafísica, para hacer diferencia a lo que explicamos al principio, sigue ocurriendo lo mismo. Dejo de adorar a un pastor o dejo de adorar a las figuras religiosas y comienzo a adorar a maestros, ¿sí? A maestros que me dicen que son ascendidos o que tienen una condición de espíritu superior y que llegaron para enseñarnos. Sigue la adoración y sigue la creencia, por lo tanto, esa neofísica o neometafísica, perdón, no corresponde a un elemento de conocimiento elevador real de nuestro espíritu, sino sometedor a la mística y creencia en ella. No, y allí que la adoración en la metafísica, el principal es Saint Germain, ¿no? El maestro más ascendido, por así decirlo. Por ahí nos preguntaban que si Saint Germain era un extraterrestre. Y es que en la época que él se movía y con todos los dones, entre comillas, que tenía, era muy, muy factible que él pudiera impactar de la forma en que ha impactado todo este proceso de la creencia, todo el proceso del ocultismo y de ese impulso que pues como humanidad tenemos naturalmente. Hasta hoy día sigue siendo venerado fuertemente por estas corrientes. Y bueno, sin duda que el título de enigmático lo tiene no porque sea un extraterrestre que bajó a la Tierra y enseñó, fíjense lo que enseñó, el ocultismo. Evidentemente era un emisario de las fuerzas oscuras que Neil ahora estaba informando. Y ese tipo de habilidades, no solamente de conocimiento, sino de lo que él mostraba físicamente, de los contactos que tenía de la más alta alcurnia, un ser humano común y corriente no lo consigue. Y si es un enviado de la luz, tampoco, porque fíjense que Jesús, un ser 100 veces más poderoso que Saint Germain, era odiado por las altas élites del mundo. Porque sí era aceptado, porque pertenecía a ellos. Estamos hablando de un personaje, yo diría que ni siquiera era un ser humano, era una entidad en un cuerpo humano que lograba tener esa condición. De ahí que no envejecía. De ahí que no envejecía. Es que lo que él hacía para un ser humano es imposible, naturalmente hablando. Este personaje lo hizo todo lo que conocía, bajo todo el conocimiento ocultista que tenía y todo el conocimiento de la serpiente que tenía. Entonces, por eso impactó tanto. Lo voy a plantear a ver así como creen ustedes. Cuando hablamos de Jesucristo, el personaje constituido, conformado por el Concilio de Nicea, como la desviación del personaje original que fue Jesús el Cristo, para a partir de eso crear una religión que forjara una adoración, ¿no? Y un seguimiento a un imperio que se transformaba en religión. Podríamos decir que la metafísica tiene un fundamento como la religión católica tiene un fundamento en Jesucristo. En este caso sería el maestro Saint Germain. O sea, mostrar al maestro Saint Germain bajo una condición especial generaría la adoración necesaria para constituir creencia, para conformar creencia y seguidores. Entonces, también puedo plantear de que aquel programa que hicimos de la gnosis, cuando hablamos que la gnosis como tal, conocimiento, gnosis del griego conocimiento, y los gnósticos o los primeros gnósticos, los hombres que buscaban el conocimiento, eso no tiene nada que ver con las corrientes gnósticas modernas. Entonces ahí hablábamos en este programa de gnosis. Y ahí hay un personaje que influyó mucho en esto y fue Samael Aun Weor. Así que Samael Aun Weor fue a la neognosis lo que, por ejemplo, Connie Méndez fue a la neometafísica. Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar en la búsqueda, en la metafísica. Ahora, esos fundamentos de metafísica de Connie Méndez los toman otras corrientes modernas. Es decir, que hay personas, hay conglomerados que toman esas ideas previas y constituyen nuevas organizaciones fundamentadas, ya sea en la tendencia de Connie Méndez, sumado con lo que entregó Elena Blavatsky, o sumado con lo que, bueno, fundamentalmente dejó su Dios dentro de la metafísica, que es el maestro Saint Germain.
sea, todo este movimiento, todo este embrollo que se forma a través de las filosofías e incluso también de las religiones, es precisamente esa batalla espiritual en la que se encuentra la humanidad. Nosotros aquí hicimos un programa que le llamamos los 7 días de creación o los 7 impulsos motores y gestores de la humanidad, en donde explicábamos que nos encontrábamos en un segundo día y nos estábamos debatiendo entre un quinto, sexto y séptimo impulso. Cuando nosotros sabemos que el quinto impulso dado por estas herramientas, por Enrique Castillo Rincón, gracias al contacto que tuvo en 1970, nos dice que el quinto impulso precisamente son estas creencias en las corrientes religiosas. Sin embargo, como es un proceso natural, un proceso de evolución a nivel espiritual, vamos hacia un sexto impulso y ahí nos encontramos y nos encapsulamos con las filosofías y con toda esta dependencia todavía hacia unas figuras que no nos permiten llegar hasta un séptimo impulso que tiene una característica principal, que son los círculos de la real interpretación. Y mientras nosotros estemos con ese pensamiento encapsulado en maestros, en Saint Germain o en esta figura que creó la religión de Jesús, mientras nosotros estemos en eso, nosotros no vamos a poder crear esos círculos de la real interpretación que nos van a dar la base para un tercer día, y son las primeras creaciones hechas por el hombre. Por ejemplo, llegar nosotros a nuestras propias conclusiones. Esas son puede catalogarse una de las primeras creaciones hechas por el hombre, y no pues el resultado final de lo que el maestro, de lo que el sacerdote, de lo que ascendido, el iluminado, el contactado nos ha dicho. Entonces, esa es la batalla espiritual en la que nosotros nos encontramos, y es necesario que nosotros, investigadores, tengamos muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque el investigador debe llegar a un punto a no ser dependiente a. El investigador debe ser autónomo dentro de sus propias reflexiones. Y eso es lo que nosotros siempre les invitamos a hacer. No nos crean a nosotros, indaguen y saquen sus propias conclusiones. Es por eso, porque respetamos el ciclo natural de la evolución a nivel espiritual, dada en los 7 impulsos, gestores y motores. Bien, entonces vamos a aportarle más ahora al programa en el sentido de qué hace que las proposiciones humanas de nosotros los humanos, que surgen de nuestro pensamiento y nuestra reflexión, se constituyan luego en fundamentos de verdad. La comprobación. Fundamentalmente la comprobación que vamos haciendo a lo largo del tiempo, y aquí es donde la construcción del conocimiento es colectivo, es decir, lo que Aristóteles y cada uno de ellos comenzaron a elucubrar, comenzó a ser fundamento para inspirar a otros que luego pudieron comprobar. Es decir, que es parte de nuestro desarrollo, eso es fundamental. Ahora bien, hay otro componente que es el mensaje estelar, es decir, cuando mensajeros, que desde la antigüedad se le llamaron ángeles o viajeros del espacio y del tiempo, llegaban hacia nosotros y nos daban conocimientos para aquello que era especulación se convirtiese ya por un conocimiento superior al nuestro en una verdad, en un fundamento de verdad. Voy a explicarlo en el modernismo, ¿no? Nosotros en el tema de qué pasa después de la muerte, elucubramos, especulamos, porque estamos en un desarrollo humano de tratar de entender qué pasa con nuestro espíritu luego de que morimos. Pero ¿qué sucede? Vienen los mensajeros de las estrellas y nos dice, existe la reencarnación. Esto es parte de la ley, esto es parte de lo que ustedes tienen que vivir. Entonces nos enseñan de que hay un conocimiento más allá de nuestra muerte que es otorgado. Mire, les va a pasar esto, ustedes viven esto y eso. Pero en ese momento es algo que queda en nosotros como un conocimiento. Para algunos aceptado, para otros no, ¿verdad? Pero será la misma experiencia de nuestras encarnaciones, como tú planteabas, lo que va a ocurrir en el tercer impulso, o mejor, en el tercer paso, tercer día de creación, es la confirmación de esos conocimientos. ¿Qué quiero decir? Que ni siquiera el mismo mensaje estelar terminará por constatar como lo debemos hacer nosotros, fundamentados en lo que ellos nos regalaron. Es decir, al final nos corresponde a nosotros. Así como Aristóteles y así como otros pusieron unas bases de reflexión que más adelante nos inspiró y llegamos a conclusiones verdaderas,
Así también ocurre con el mensaje estelar y de luz para que nosotros lleguemos a conclusiones fuertes y verdaderas. Pero también hay que decir que ocurre también lo mismo, pero con la otra fuerza. Cuando toma, por ejemplo, un elemento como Saint Germain y mete su pezuña de conocimiento, de espiritismo, de energías oscuras, de astral y de todo aquello, para llevar el mundo de la metafísica a una dimensión completamente distinta a lo original y cautivar con un nombre que tiene un fundamento real desde la antigüedad a los seres humanos de la actualidad que buscan en ella respuestas, pero que van a toparse precisamente con manipulación de aquello, ¿no? Como la religión, vamos a encontrar mensajes de luz, mensajes verdaderos, mensajes que contienen una lógica espiritual importante, pero a la vez se están mezclando con tradiciones completamente opuestas precisamente a ese mensaje. ¿De qué se trata? Tomarlo porque pasamos por ahí, ¿no? Pasamos por la religión, pasamos por la metafísica, pasamos por estos grupos y vamos aprendiendo, pero es la comprobación de cada uno de esos conocimientos en nuestras vidas lo que nos va a decir esto es cuento y esto es realidad. La comprobación. Sí, ahí es importante dentro de ese comprobar el camino que cada uno tiene en su búsqueda, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que conocemos algo, nos encontramos con un conocimiento y de pronto nos quedamos solo con eso y creemos que ahí está la verdad. El camino del espíritu es avance, el camino del espíritu es aprendizaje. Muchas veces tomamos caminos equivocados, pero eso nos sirve para aprender. Si usted que nos está viendo está en la metafísica, no vaya a salir corriendo de la metafísica porque escuchó este programa. Usted tiene que procesar la información, comprobarla, investigar, profundizar y ahí llega a sus conclusiones. Y lo mismo si usted está en la religión, en cualquier otra corriente, si usted es científico, la ciencia es muy positiva cuando se utiliza para lo que es y es para intentar comprender ciertos fenómenos con las herramientas que tenemos. Pero si yo rechazo lo que no puedo entender ahora, entonces me estoy, digamos, allí encerrando en ese único pensamiento. Si nos cerramos a los conocimientos, el proceso de nuestro espíritu va mucho más lento. Aquí lo importante es conocer, aprender, ser, digamos, investigador, buscador, pero de una manera sana, no buscar para creer que sé más que el otro o llenarme de conocimientos que luego no pueda comprobar ni aplicar. El camino del espíritu es eso, buscar las experiencias de acuerdo al conocimiento que voy aprendiendo. Y así es que se logra avanzar. Por eso tocamos estos temas, por eso estudiamos nosotros la metafísica, porque hay personas que de pronto ni siquiera leen de Saint Germain porque son evangélicos y eso es del diablo. No, hay que conocer un poco de todo porque hay conocimientos de verdad esparcidos en las distintas corrientes y religiones del mundo. Y de ahí es donde debemos nosotros sacar lo que nos sirva de allí y construir nuestro propio camino. Claro, por supuesto. Vamos a dar un espacio a los oyentes. Vale. Ok, entonces tenemos acá a Germán Hernández y dice, ¿y ahora qué dicen que entre los ovnis están los ángeles caídos? Bueno, Germán, entre los ovnis, por supuesto, recuerda que se entiende en las investigaciones que nosotros particularmente hemos hecho, de que al planeta Tierra llegaron civilizaciones extraterrestres de tipo negativo, y digo de tipo negativo por la agenda que implementaron a su llegada al planeta Tierra. Entre esos, pues, querer mostrarse como Dios ante los seres humanos, hacer adorarse, la implementación de cultos, de guerras, de divisiones y todo aquello. Pero igualmente, en su momento y en su tiempo, llegaron otro tipo de visitantes que lo que hicieron fue darnos herramientas de conocimiento espiritual para poder detectar eso que estaba ocurriendo y dar un paso de transformación. Marta Laura de La Paz Mondragón dice, una pregunta, ¿qué pueden decir del doble cuántico de Jean-Pierre Garnier? Saludos. Bueno, yo particularmente no podría dar una opinión porque no tengo conocimiento de el doble cuántico. Aquí entonces Marta nos estaría incentivando a buscar sobre este tema y probablemente Marta en un momento cuando tengamos ya más conocimiento podríamos hacer un programa y tocar esto, ¿no? Recuerda que Descubriendo es un programa que va estudiando y va proponiendo aquellas cosas que va entendiendo. ¿Cómo se llama el tema? Doble cuántico. El doble cuántico de Jean-Pierre Garnier. Ahí lo vamos a tener. Sabemos de la anotado. física cuántica, ¿no? Que la física cuántica es esa corriente científica
que también se atreve a tocar algo de especulación. Claro. Otra vez, para dar respuesta a todo eso que a la ciencia todavía no La ha física podido cuántica especula y va buscando comprobar. Especula, y va exacto, buscando comprobar. Y va buscando el doble y cuántico debería ir por esa corriente. Bueno, vamos a ver qué encontramos en la investigación. Gracias, Marta, por la pregunta. Lili Montes dice, hay que estar muy apercibidos con todo el engaño que como buscadores nos ofrecen para no salir de Guatemala y entrar a Guatepeor. Sí, señores, en el noticiero en estos días explicábamos de que el Génesis, no recuerdo el capítulo, habla de un evento muy importante, codificado y que hay que saber interpretar, y es lo que sucede ahí entre la serpiente y la mujer, ¿no? Cuando dice, tú herirás a la serpiente en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Y buscábamos inmediatamente lo que significa calcañar, y es la parte posterior de la planta del pie, algo así como el talón, ¿no? Y la serpiente como representación en el símbolo de la fuerza de manipulación de ángeles caídos, lo que va a intentar siempre es detener el avance, porque los pies sirven para caminar, de lo que estábamos hablando ahorita, el avance de espíritu. La organización que está aquí de manipulación lo que intenta es que el ser humano no avance. El ser humano por naturaleza avanza, así que el juego de esta organización es retardar el avance. Así que nosotros vamos a salir de ahí, solo que ellos van a trabajar en lo que más puedan para que nosotros duremos como humanidad mucho en ese atolladero. Pero de igual forma, el mismo recurso dice que nosotros tendríamos que poner la cabeza o el pie en la cabeza de la serpiente, es decir, como dar un golpe certero en la cabeza de ese organismo para que no haga más lo que siempre ha pretendido, y es detenernos en el avance. La religión y toda su mística religiosa es un proceso para detener el avance del hombre, pero cuando salimos de allí hay corrientes como la que hablamos hoy, la neometafísica de Connie Méndez y todos estos personajes que están hechas es para detener el avance. Te entretienen, pero te detienen. Entonces, como ahorita lo propuso Juan, aquí el proceso es investigar, comprobar, aplicar, porque el tercer impulso o el séptimo impulso tiene la condición de vivir lo aprendido. Es decir, la transformación es el séptimo impulso. Si no hay transformación, la búsqueda es estéril. Julio Gaitán dice, según nuestros ancestros, tenemos que vivir para aprender mediante la experiencia viva. Totalmente de acuerdo. Patricia Pérez dice, Jesús dijo, retened lo bueno. Totalmente de acuerdo. María Omari Morales, ¿y la numerología o código sagrado saben algo? La numerología, por supuesto, es una ciencia fundamentada en ciertas verdades. Pero lo que nosotros a nivel personal hemos notado es que la numerología también fue tocada por la mística. Y cuando un pensamiento o una ciencia, porque la numerología incluso es una ciencia traída, se le unta del misticismo, entonces pierde su esencia original. Ese sería otro tema bastante interesante, la numerología. Josefina B., y es que también hay otra cosa muy interesante allí, y tú lo dijiste, creo que fuiste tú lo que dijiste, estábamos hablando entre nosotros, y es que a nosotros nos gustan los atajos. Sí. Nosotros nos gustan los atajos. Vea, cuando Salina ahorita habló de lo que es el verdadero ascenso del espíritu, que es el camino de ascenso, de avance y transformación, ser mejores, dejar los errores del pasado, esa es la verdadera espiritualidad. Esa es la verdadera espiritualidad. Y todos los mensajes de luz están hechos para que nosotros podamos dar esos pasos hacia una transformación. Pero cuando yo veo eso, con todos los vicios y las cosas que tengo, yo digo, wow, tremendo, ¿no? No hay un atajo. Ah, bueno, entonces la numerología. O la metafísica. O la regresión a las vidas pasadas. Son los atajos para no enfrentarnos a lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros y nuestra transformación. Claro. Los mayas tenían un ejercicio muy bueno, ¿no? Que no recuerdo bien el nombre, pero es como mirarse en el espejo. ¿Cómo es el salón de los espejos? El salón de los espejos. Es muy bueno porque nos está invitando ese conocimiento ancestral, nos está invitando a reconocer de frente nuestros errores, mirarnos a la cara, no en las mujeres para echarnos maquillajes, o los hombres de pronto para afeitarnos la barba, los que tienen, o peinarse, sino más bien para identificar nuestros miedos, para identificar nuestros vacíos, y ese es el verdadero trabajo espiritual, ¿no?
En cambio, esta numerología, la metafísica, lo que promueve son la mística, lo esotérico, los registros akáshicos. Entonces, son La falsa espiritualidad. la falsa espiritualidad. Eso nos mantiene estancados, como tú bien lo colocabas del calcañar y la cabeza de la serpiente. Bien, amigos, hemos llegado al final de este programa, saludando a todos ustedes, Edwin Castaño, Karina Erazo, Marledis Muriel. También saludamos a la señora, hay una señora que se llama Eva. Eva tiene 73 años. Wow. Y encontró los programas de Descubriendo. Me llama la atención porque tiene una energía muy, muy, muy bonita y es una buscadora de las que ahorita mencionó Salim, honesta. Los buscadores honestos. Un saludo para todos a ellos. También a Liz en los Estados Unidos, que han estado muy atentos al programa, impulsando y apoyando con su participación. Nos vamos. Bueno, ahí quedan las conclusiones en cada uno de ustedes. Estudiar, corroborar, ampliar, y algo que aprendimos en esto, ¿no? Y es que la elucubración o la especulación deja de ser cuando comprobamos. Y lo comprobamos en el tema del espíritu, en el tema del ascenso espiritual, con la aplicación. Ya ahí deja de ser algo metafísico y se convierte en algo real de transformación. De tal manera que la invitación es a que nos acompañen el próximo viernes, aquí a las 7 o mejor 8 de la noche, hora de Colombia, tanto en el canal de Descubriendo, en YouTube, como en la emisora rcpc.co. Gracias, Salim. Gracias, Juan. Gracias a Trinidad en producción y a Santiago en las cámaras por darnos la oportunidad de tenerlos aquí y todo esto pueda hacerse posible. Un fuerte abrazo de corazón y los esperamos en el próximo Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo. Descubriendo.